El sargento Marquesca se paró al borde de la plataforma de aterrizaje del puesto avanzado Z-7 y vio desaparecer la última lanzadera de evacuación de la humanidad en el cielo rojo sangre de Crescel. El rastro de plasma se diluyó y se desvaneció y con él se fue la última oportunidad de supervivencia de Marcus. Se suponía que debía estar en ese transbordador. Su nombre había estado en el manifiesto. Lo revisó 3 veces, pero un error de comunicación lo había retrasado exactamente 6 minutos. Pasaron 6 minutos ayudando a un soldado herido a llegar al puesto de socorro. 6 minutos que parecían importantes en ese momento. 6 minutos que ahora significaban la diferencia entre escapar y quedar varado en un mundo alienígena hostil con las fuerzas enemigas acercándose desde 3 direcciones. El trueno distante de la artillería aplastante se acercaba. Avanzaban más rápido de lo que había predicho la inteligencia, razón por la cual la evacuación se había convertido en una lucha de pánico en lugar de una retirada ordenada. Marcus respiró la delgada atmósfera de Crescel, respirable para los humanos, pero siempre dejándote con una ligera falta de oxígeno, y se hizo aceptar la realidad. No venían más transbordadores. No hay misiones de rescate para un solo soldado abandonado accidentalmente. El papeleo oficial probablemente lo incluiría como desaparecido, presumiblemente Kia. En una semana, la Alianza Terrestre había evacuado, reducido sus pérdidas y seguido adelante. Tenía 32 años, un soldado de carrera con 3 giras de combate en su haber. Y de acuerdo con su historial de servicio, era muy adaptable y tácticamente creativo. Eufemismos militares para soluciones de la plataforma judicial que técnicamente violan el protocolo pero que generalmente funcionan. Pero necesitaría toda esa adaptabilidad. Ahora Marcus miró su equipo. Un rifle de pulso C-47 con 3 cargadores de repuesto, aproximadamente 120 rondas en total. Un cuchillo de combate. Kit de campo estándar que incluye suministros médicos básicos. Barras de racionamiento durante 3 días. Tabletas de purificación de agua. Un dispositivo de comunicación que actualmente no mostraba señal porque la flota de evacuación había saltado a FTL y se había llevado el satélite de retransmisión con ellos. Su tiempo de supervivencia tal vez 48 horas, tal vez menos si el accidente lo encontró rápidamente. El movimiento lógico sería esconderse, encontrar una cueva, esperar a que pase el barrido de la ocupación y luego tratar de sobrevivir en el desierto hasta que no se acercaba ningún rescate. No hay manera de salir de este planeta. Marcus se volvió y miró al puesto avanzado Z-7. La pequeña estación de investigación resultó dañada. Muros llenos de impactos de artillería. Varias secciones colapsaron. La torre de mando principal se ubicaba en un ángulo que sugería una integridad estructural comprometida. Era una ruina, pero también era defendible. Algo frío y decidido se posó en el pecho de Marcus. Si iba a morir en este planeta, y estadísticamente es casi seguro que lo fuera, lo haría en sus términos, haría que el enamoramiento trabajara por ello. Convertiría este puesto avanzado abandonado en una fortaleza y lo defendería con todo lo que tenía. No porque tuviera delirios de ganar, porque bajar peleando, esconderse en una cueva, esperar a morir de hambre. Marcus entró en el puesto de avanzada a través de una brecha en la pared exterior, con el rifle listo, aunque sabía que la posición estaba abandonada. El interior era un caos. El equipo dejó donde cayó durante la evacuación apresurada. Las pantallas siguen mostrando información táctica desactualizada. El olor a circuitos quemados y miedo humano. Pasó la primera hora en reconocimiento. Revisando cada habitación, cada pasillo, cada posición defensiva, tomando notas mentales. Los sistemas de armas fueron desactivados. Protocolo estándar para evitar que el equipo capturado se volviera contra las fuerzas humanas, pero deshabilitado significaba que los sistemas de control estaban codificados, no que las armas físicas fueran destruidas. Marcus había evitado cierres patronales similares antes. La generación de energía estaba dañada, pero una celda de fusión seguía funcionando a tal vez al 30% de su capacidad. Suficiente para iluminación básica y sistemas esenciales. El reciclaje de agua estaba intacto en la sección este. El almacenamiento de alimentos había sido despejado en su mayoría, pero encontró un efectivo de emergencia sellado, raciones diseñadas para alimentar a 50 durante 2 semanas. Para una persona, eso era meses si tenía cuidado.
La bahía médica todavía tenía suministros, kits de trauma, regeneradores de tejidos, antibióticos, medicamentos para el control del dolor. Lo más importante es que la matriz de sensores era parcialmente funcional. Podía ver aproximadamente 10 kilómetros en cualquier dirección, advirtiendo antes de que llegaran los ataques. Marcus pasó el resto de ese primer día trabajando con energía maníaca. Comenzó a reparar muros defensivos utilizando escombros y materiales recuperados. Identificó 3 posiciones de disparo con excelentes líneas de visión y campos de fuego despejados. Comenzó a trabajar en las torretas automatizadas. Los sistemas de control estaban encriptados, pero las armas físicas estaban intactas. Podía manipular controles manuales. Significaría operarlos él mismo, pero manual era mejor que nada. Mientras el sol de Crescel se ponía en colores que el cielo de la tierra nunca produjo, rojos profundos y morados que hacían que todo pareciera hostil y extraño. Marcus comió una barra de raciones, bebió agua reciclada y miró las pantallas tácticas que mostraban las posiciones enemigas avanzando constantemente hacia su ubicación. Estarían aquí mañana, tal vez al día siguiente. Marcus revisó su rifle una vez más, contó sus municiones y se permitió una sonrisa amarga. La Alianza Terrestre había olvidado que él existía, lo enumeraría como una estadística de bajas, seguiría adelante, pero él haría que contara. Cuando el enamoramiento vino por este puesto de avanzada, recordarían al humano que se negó a morir en silencio. Durmió irregularmente esa noche en el centro de comando, con el rifle al alcance de la mano, soñando con la lanzadera de evacuación desapareciendo en el cielo rojo mientras él estaba parado abajo, viendo cómo su última oportunidad de sobrevivir se iba sin él. Los cazatalentos llegaron 3 días después, exactamente como Marcus predijo. Los observó a través de la matriz de sensores, una docena de guerreros moviéndose con cautela a través de las posiciones humanas abandonadas que rodeaban el puesto avanzado. El accidente se imponía incluso para los estándares alienígenas. 8 pies de altura con 4 brazos, fuertemente musculosos, cubiertos con una armadura natural que los hacía parecer las máquinas de matar perfectas de Evolution. Su sociedad se construyó en torno a la conquista militar. Cada individuo criado para el combate desde la infancia. Marcus los dejó acercarse. Había pasado 3 días preparándose, convirtiendo el puesto de avanzada en un laberinto de posiciones de disparo, rutas alternativas y trampas improvisadas usando municiones sin detonar que había encontrado en las secciones dañadas. El área memorizó cada ángulo, cada línea de visión, cada pieza de cobertura. Cuando el accidente estuvo lo suficientemente cerca, agrupado, examinando la entrada principal, pensando claramente que el puesto avanzado estaba abandonado, Marcus abrió fuego desde una posición elevada con una línea de visión perfecta. Su primera ráfaga derribó a 3 guerreros antes de que pudieran responder. El entrenamiento militar y las 3 giras de combate hicieron que su puntería fuera precisa, su selección táctica de objetivos. Apuntó primero al comandante, reconocido por una mejor armadura, luego al especialista en comunicaciones, luego al guerrero más grande que probablemente era su experto en combate cuerpo a cuerpo. El aplastamiento restante se dispersó, buscando refugio, tratando de localizar al tirador. Marcus ya se estaba moviendo, reubicándose en su posición secundaria mientras desperdiciaban municiones disparando hacia donde había estado. El tiroteo duró tal vez 15 minutos. Cuando terminó, 6 guerreros aplastados estaban muertos y los sobrevivientes retrocedían para presentarse ante su fuerza principal. Marcus no había recibido golpes. Su posicionamiento y preparación le habían dado una ventaja táctica abrumadora, a pesar de ser superado en número. Aprovechó el tiempo previo a su inevitable regreso para mejorar aún más sus defensas, reubicar trampas, descansar y prepararse para el próximo enfrentamiento. Los Kree regresaron 2 semanas después con una fuerza de asalto completa, tal vez 60 guerreros, formación militar adecuada, usando fuego de supresión e intentando flanquear sus posiciones. Marcus les hizo pagar por cada metro que avanzaban. Había pasado 2 semanas convirtiendo el puesto de avanzada en un campo de exterminio. Los accesos estaban atrapados con explosivos. Las líneas de visión se superponían para crear zonas de fuego cruzado. Las posiciones defensivas estaban conectadas por rutas cubiertas que le permitían reubicarse sin exponerse. La batalla duró 4 horas.
Márquez gastó la mitad de su munición restante y recibió metralla en el hombro izquierdo por un error cercano, pero aguantó. Cuando el choque finalmente se retiró, habían perdido casi 40 guerreros. Márquez había retrocedido con éxito a su línea defensiva secundaria, renunciando a las posiciones externas, pero manteniendo el núcleo del puesto avanzado. Trató su herida con suministros médicos, tomó antibióticos y se permitió dormir 4 horas antes de comenzar a trabajar en su próxima capa defensiva. El patrón se estableció durante los meses siguientes. El choque atacaría con mayor fuerza y sofisticación, aprendiendo de enfrentamientos anteriores. Márquez se defendería con tácticas improvisadas y determinación absoluta, haciéndoles pagar bajas por cada posición que eventualmente tuviera que ceder. Se retiró más profundamente al complejo del puesto avanzado. Cada línea defensiva era más elaborada que la anterior porque había tenido tiempo de prepararla. Los Cres lo estaban empujando hacia atrás a través de grandes números, pero no lo estaban abrumando. Él estaba intercambiando terreno por su sangre a tasas insostenibles. Márquez perdió la pista de exactamente cuántos guerreros aplastados había matado. Cientos, ciertamente, tal vez más. Su puesto avanzado se hizo infame en sus fuerzas armadas. La posición que debería haber caído en días se había mantenido durante meses, defendida por un solo humano que se negó a morir o rendirse. Empezaron a llamarlo Sombra de la Muerte en su idioma. Un título que Márquez aprendió de las comunicaciones interceptadas que él mismo aprendió a decodificar parcialmente. No se sentía legendario. Se sentía agotado, operando con furia y terquedad y la negativa absoluta a dejar que el universo ganara. Cada día que ocupó este cargo fue un día en que no murió, no fue capturado, no fue derrotado. Era su último dedo medio hacia la alianza terrestre que lo había olvidado, y las fuerzas de choque que intentaban matarlo. 6 meses después de la evacuación, Márquez tenía aproximadamente el 30% del puesto avanzado original. Había resistido 17 asaltos importantes e innumerables investigaciones más pequeñas. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas sanadas limpiamente, otras dejando marcas permanentes. Su munición se redujo a unas 50 rondas. Sus suministros de alimentos se estaban volviendo críticamente bajos. Sabía racionalmente que se acercaba el fin. Eventualmente, el choque comprometería suficientes fuerzas para abrumar sus defensas restantes, o se quedaría sin municiones, o el simple agotamiento lo frenaría lo suficiente como para disparar mortalmente. Pero había aguantado durante 6 meses. 6 meses solo en un planeta hostil, defendiendo un puesto avanzado en ruinas a través de la improvisación y la determinación. Si aquí fue donde murió, fue una lucha final infernal. Entonces los sensores detectaron algo nuevo. Marcus estaba haciendo su rutina nocturna de verificación perimetral que se había convertido en ritual cuando el sistema de detección de largo alcance comenzó a mostrar contactos. Múltiples naves grandes cayendo de FTL en órbita. Su ritmo cardíaco se disparó. Por un momento, pensó que tal vez la alianza terrestre había vuelto por él. Las firmas de los barcos estaban equivocadas. No naves humanas, tampoco estrellarse. Algo más, algo nuevo. Marcus sacó su equipo de observación rescatado y observó cómo las lanchas de desembarco descendían en perfecta formación. Los barcos eran elegantes y mortales, curvas orgánicas mezcladas con estructuras cristalinas que captaban la luz de maneras que hacía daño mirar directamente. Tecnología avanzada que hizo que tanto la ingeniería humana como la de accidentes parecieran primitivas. Los soldados que emergieron no se parecían a nada que Márquez hubiera visto en persona, aunque los reconoció en las sesiones informativas de inteligencia. Zulin, alto e imponente con piel plateada que se movía a través de patrones cromáticos. 4 brazos que se movían con gracia coordinada. Una reputación como una de las potencias militares más formidables en esta región del espacio. Marcus no tenía idea de lo que los Chulen estaban haciendo en Cresnel, pero los vio establecer un perímetro con precisión profesional. No estaban invadiendo. Estaban reclamando, estableciendo estructuras permanentes como si planearan quedarse. Durante los días siguientes, Márquez interceptó suficientes comunicaciones para reconstruir la situación. Cresnel aparentemente era un territorio en disputa reclamado por el Imperio Chulen hace siglos, luego abandonado y luego ocupado por los Cres, quienes pensaban que los Zulan no regresarían. Se habían equivocado.
Los Zulan estaban aquí para reclamar su antiguo territorio, y habían traído a su emperatriz con ellos, lo que sugería que esto era políticamente significativo. Marcus observó a las fuerzas Chulen avanzar por la región, eliminando sistemáticamente la resistencia Cres con tecnología y tácticas superiores. Las fuerzas Cres que habían estado tratando de matarlo durante 6 meses ahora tenían un problema mucho mayor. Los Chulen se dirigían hacia su puesto de avanzada. Marcus miró sus posiciones defensivas. En la fortaleza que había construido a partir de escombros y desesperación, en el lugar que defendió durante medio año con sangre y determinación agotada. Había mantenido esta posición contra el accidente durante 6 meses. Si el Zulan lo quería, tendrían que quitárselo. Había terminado de entregar cualquier cosa a cualquiera. Marcus pasó 3 días observando el avance de las fuerzas Zulan. Fueron abrumadoramente efectivos contra los Cres. Tecnología superior convirtiendo lo que deberían haber sido batallas muy reñidas en la eliminación sistemática de posiciones enemigas. Las fuerzas Cres que habían estado asaltando intermitentemente su puesto de avanzada ahora retrocedían, tratando de establecer líneas defensivas. No estaba funcionando. Marcus sabía que el Zulan llegaría pronto a su puesto avanzado. Pudo ver a sus exploradores delanteros ya examinando el perímetro. Hizo sus preparativos finales, colocó nuevas trampas, colocó las municiones restantes para una máxima efectividad. Aceptó que esta podría ser su batalla final. Cuando el avance Zulan llegó a su puesto avanzado, Marcus abrió fuego. Sus primeros tiros fueron de precisión, eliminando a los cazatalentos delanteros. Con un disparo en la cabeza antes de que pudieran informar. Luego enfrentó a la fuerza principal con todo lo que tenía. Las torretas automatizadas restantes las manipuló para atrapar aproximaciones que las canalizaban hacia zonas de muerte, suprimiendo el fuego desde múltiples posiciones. Los Zulan eran militares profesionales. Tomaron bajas y retrocedieron, claramente conmocionados al encontrar una resistencia seria en lo que debería haber sido una posición humana abandonada. Marcus aprovechó la pausa para reubicarse. El segundo asalto fue más cauteloso. Los Zulan usaron drones para explorar, emplearon supresión de fuego y coordinaron su avance. Marcus se adaptó, usó trampas guardadas en reserva, empleó toda la profundidad defensiva que había acumulado. Él no estaba tratando de ganar. Él estaba tratando de hacerles pagar. Entonces sucedió algo inesperado. El asalto Zulan se detuvo a mitad del avance. Sus fuerzas mantuvieron su posición, sin atacar ni retirarse. Marcus pudo ver que estaban recibiendo nuevas órdenes, reorganizándose. Una hora después, llegó un grupo diferente. Estos soldados eran de élite, con mejor equipamiento, movimientos que sugerían una amplia experiencia en combate, y con ellos llegaron claramente al mando. Era más alta que las otras Zulan, su piel plateada mostraba colores que Marcus no había visto en los soldados regulares. Dorados profundos y morados reales que parecían significar un alto estatus. Sus 4 brazos se movían con absoluta confianza. Todos los soldados dependían de ella. La traducción parcial de Marcus de las comunicaciones interceptadas lo confirmó. La emperatriz Kelsara, gobernante del imperio Zulan, estaba personalmente en su puesto de avanzada. Observó a través de su visor cómo la emperatriz y su guardia de élite se movían a través de sus posiciones defensivas exteriores. Después de un momento, activó los altavoces externos del puesto avanzado. Este es el sargento Marcus Ken, cuerpo de marines de la Alianza Terrestre. Soy el único defensor de esta posición. Lo he mantenido durante 6 meses contra las fuerzas de aplastamiento. Si quieres este territorio, tendrás que quitármelo. El silencio que siguió fue profundo. Marcus pudo ver movimiento entre las fuerzas de Chulin, la sorpresa ondulando en sus filas. La piel plateada de la emperatriz cambió rápidamente a través de colores que indicaban claramente una fuerte emoción. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una curiosidad genuina. Un humano solo durante 6 meses contra las fuerzas militares de choque. Afirmativo. Esto no tiene precedentes. Nuestra inteligencia muestra que este puesto de avanzada sufrió daños importantes y fue abandonado. No hay líneas de suministro, ni refuerzos, ni apoyo. ¿Cómo sobrevives? Con cuidado, dijo Marcus, sintiendo una sombría satisfacción por la subestimación. Pudo ver a la emperatriz consultando con asesores.
Discusión animada que indica claramente debate e incredulidad. Finalmente, volvió a hablar. Sargento Caín, deseo verificar sus afirmaciones. ¿Aceptará un alto el fuego mientras investigamos esta posición? ¿Qué hay para mí? Información, comprensión, posibles alternativas a morir en este puesto avanzado. Marcus consideró que estaba agotado, hasta quizás 30 asaltos. Sabía que no podía resistir a un Sulk completo en asalto. Pero había algo en el tono de la emperatriz, no burla, no incredulidad, algo así como respeto. El alto el fuego aceptado, dijo, pero mantengo posiciones defensivas. Entendido. Lo que siguió fue la experiencia más extraña de los 6 meses de Marcus en Crescel. Las fuerzas Zulan entraron en sus posiciones defensivas con cuidado, profesionalmente, no como invasores, como investigadores. Examinaron cada reparación, cada trampa, cada capa defensiva. Contaron los cuerpos aplastados que marcaron acciones defensivas exitosas. Analizaron el daño de batalla y lo cotejaron con inteligencia sobre tácticas de asalto aplastante. La emperatriz misma atravesó sus líneas defensivas. Sus antebrazos ocasionalmente tocaban reparaciones o examinaban fortificaciones, su piel plateada cambiaba de colores pensativos. Marcus observó desde su posición de mando, con el rifle listo pero sin apuntar, mientras catalogaban 6 meses de supervivencia desesperada. Horas después, la emperatriz volvió a hablar. Sargento Marcus Kane, hemos investigado sus afirmaciones. La evidencia es concluyente. De hecho, un solo defensor humano ha ocupado esta posición contra el asalto militar sostenido durante aproximadamente 6 meses estándar. Hizo una pausa y el color de su piel cambió a algo cálido y brillante. Esta es una de las acciones defensivas más impresionantes que he encontrado en 30 años de mando militar. No se trataba de ser impresionante, dijo Marcus, con la voz áspera. Se trataba de no morir en silencio. Que no hay nada silencioso en lo que has logrado aquí. La emperatriz hizo un gesto para abarcar sus posiciones defensivas. Has matado a cientos de guerreros enemigos. Has mantenido un territorio que una guarnición completa lucharía por mantener. Te has adaptado y sobrevivido sin apoyo. Esta es la guerra destilada a su forma esencial. Un guerrero negándose a ceder. Ella se acercó. Deseo hacerte una oferta. Deseo presenciarte en combate por última vez. Mis fuerzas se retirarán a la distancia de observación. Hay una fuerza remanente de choque en esta región. Les he ordenado asaltar este puesto avanzado una vez más. Deseo ver cómo luchas. Marcus la miró fijamente. ¿Quieres que pelee por tu entretenimiento? No entretenimiento, documentación, comprensión. El color de su piel era serio, respetuoso. Sargento Caín, ha logrado algo que los académicos militares estudiarán durante generaciones. Deseo presenciarlo directamente y deseo que mis guerreros también lo presencien para comprender qué es posible cuando un soldado se niega a aceptar la derrota. Y si me niego, entonces nos retiramos y tú continúas con tu defensa. Pero el colapso en esta región está siendo eliminado sistemáticamente. Pronto no quedará enemigo. Esta puede ser su última oportunidad para demostrar lo que ha sobrevivido. Marcus pensó en 6 meses de guerra solitaria, en ser olvidado por su propia gente mientras se convertía en una leyenda del accidente. ¿Cuándo atacan? Él preguntó. Dentro de 3 horas. Sus fuerzas solo observarán. Tienes mi palabra. Como emperatriz. Marcus tomó su decisión. Si iba a pelear una vez más, alguien debería verlo. Alguien debería ser testigo de lo que Marcus Kane había sobrevivido. Acepto, dijo. Pero si me caigo, yo quiero que graben mi historia. Quiero que alguien sepa que estuve aquí. Tienes mi palabra, dijo solemnemente la emperatriz. Y Sargento Caín, no caerá. He estudiado tus preparativos. Estás lejos de terminar de pelear. Las fuerzas Zulan se retiraron a posiciones elevadas de observación. Marcus pudo verlos preparando el equipo de grabación. La emperatriz tomando posición con líneas de visión perfectas para todo su diseño defensivo. Durante 6 meses, había luchado solo sin público, excepto el enemigo que intentaba matarlo. Ahora tenía una audiencia de guerreros alienígenas de élite y su emperatriz.
Usó las 3 horas para prepararse, revisó municiones hasta tal vez 200 rondas, verificó trampas y posiciones de reserva, comió barras de racionamiento y bebió agua reciclada. Entonces llegó el enamoramiento. Marcus los vio en los sensores. 3 docenas de guerreros, tal vez más, en reserva. Todo lo que el enamoramiento había dejado en esta región. Avanzaron con cautela, usando drones para explorar. Marcus los dejó venir, sosteniendo el fuego, esperando. Cuando llegaron a su primera zona de muerte, Marcus abrió fuego. No desde su posición primaria, desde una posición secundaria que ellos no conocían. Mantenido en reserva exactamente para esto. Su primera ráfaga dejó caer a 3 guerreros. Luego se estaba moviendo, ya reubicándose cuando el fuego de respuesta atravesó la posición que acababa de dejar. La batalla se desarrolló como una danza mortal. Marcus usó la profundidad defensiva construida durante meses, disparando desde una posición, activando trampas para cubrir el movimiento a la siguiente, usando un terreno que conocía íntimamente. El choque se adaptó, empujó hacia adelante. Marcus retrocedió, haciéndoles pagar por cada metro. Dio una ronda que le rozó la pierna, siguió bajando hasta quizás 100 rondas. El choque rompió su tercera línea. Marcus volvió al centro de mando, su posición final. Múltiples posiciones de disparo, campos de fuego superpuestos. Su última trampa, cargos que derribarían la estructura si lo invadían. El asalto final fue brutal. Marcus los recibió con lo último de su munición y toda la habilidad aprendida en 3 giras. Disparando desde una posición, luego desde otra, creando la ilusión de múltiples defensores, haciéndolos dudar. Estaba hasta su última revista cuando se dio cuenta de que el asalto por aplastamiento estaba fallando. Demasiadas bajas. Su ataque se estaba rompiendo. Marcus disparó sus últimas rondas, los vio retirarse y luego se desplomó detrás de la cubierta con su rifle vacío. Había aguantado una vez más. Se había mantenido desde las posiciones de observación. Escuchó sonidos que su traductor interpretó como aprobación. Gritos de guerra. Reconocimiento. A través de su visor, vio a la emperatriz de pie, con los 4 brazos levantados en señal de saludo. Su voz amplificada atravesó el valle. ¡Alto el fuego! Todas las fuerzas. ¡Alto el fuego! El accidente sobreviviente se detuvo, confundido. La emperatriz se dirigió a ellos en su propio idioma y luego cambió al inglés. Sargento Marcus Kane, por la autoridad de mi posición y en reconocimiento a su extraordinaria acción defensiva, le ofrezco santuario. Te has ganado el respeto del Imperio Zulan. ¿Aceptarás nuestra protección? Marcus se desplomó contra la pared. Rifle vacío, dolor de cuerpo. ¿Qué significa santuario? Él lo logró. Significa que ya no está solo. Significa que el Imperio Zulan reconoce tu valía y te ofrece un lugar entre nosotros. Significa que su guerra ha terminado, Sargento Caín, a menos que decida continuarla. Marcus miró su rifle vacío, la posición defensiva que había mantenido durante medio año, la evidencia de innumerables batallas. Pensó en la lanzadera que se fue sin él, en el comando que olvidó que él existía. Luego miró a las fuerzas Zulan, no como enemigos, sino como testigos de su posición. Acepto, dijo, y sintió que algo se le soltaba en el pecho. El peso que había soportado durante 6 meses, la furia que lo mantuvo con vida, la negativa a rendirse. No desapareció, pero se transformó en otra cosa. Alivio, reconocimiento de que había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Los médicos de Selene entraron en su centro de mando. La emperatriz la siguió, su piel plateada mostraba colores que parecían admiración y respeto, y Marcus finalmente se permitió creer que su guerra solitaria había terminado. 3 días después, Marcus se despertó en un centro médico de Selene. Sus heridas fueron sanadas. No solo se trató, sino que en realidad se curó a través de una tecnología que parecía imposible. Por primera vez en 6 meses, no sentía dolor. La emperatriz lo visitó a solas, excepto por 2 guardias. Mantener una distancia respetuosa. Sargento Caín, ¿cómo se siente? Como si hubiera dormido por primera vez en medio año. Su tecnología médica es extraordinaria. Es uno de nuestros logros de los que estamos más orgullosos.
Ella se acomodó en una silla. Deseo discutir lo que sucede a continuación. Soy tu prisionera. Eres nuestro invitado bajo santuario. Eres libre de irte cuando quieras, aunque sospecho que actualmente no tienes a dónde ir. Marcus asintió. Él lo comprobó. Ersolans lo había incluido como guía hace 6 meses. Oficialmente, estaba muerto. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Muchos. Podrías quedarte con el Imperio Zulan. Tus habilidades tácticas son extraordinarias. Podrías servir como asesor de instructores. O puedes solicitar transporte al espacio humano cuando nuestras naves regresen a esa región. O no podrías hacer nada. Descansa. Recupérate. Todos los caminos están abiertos. ¿Qué queréis de mí? La piel de la emperatriz cambió a colores cálidos. Quiero que entiendas lo que lograste. He compartido grabaciones de su defensa con mis comandantes militares. Ya se están estudiando sus tácticas. Tu improvisación, adaptabilidad, negativa absoluta a ceder. Estas son lecciones que vale la pena enseñar. Ella se inclinó hacia adelante. Fuiste olvidado por tu propia orden, dejado atrás, dado por muerto. Y transformaste el abandono en leyenda por pura determinación. Eso vale más que cualquier decoración. Eso es inspiración. Durante las siguientes semanas, Marcus se reintegró lentamente. El Zulan lo trató con notable respeto. Los guerreros lo buscaron para discutir tácticas. Los comandantes solicitaron su opinión. Fue valorado de una manera que nunca había experimentado. La emperatriz dispuso que observara el entrenamiento, compartiera perspectivas y contribuyera al desarrollo táctico. Una noche, sentado con la emperatriz en un jardín privado en el barco de mando Zulan, Marcus preguntó, ¿por qué importa tanto mi supervivencia para tu gente? La emperatriz estaba callada, la piel se movía a través de patrones contemplativos. Porque es raro, sargento Caín. Raro ver a un guerrero que lucha no por la gloria, sino simplemente porque ceder es impensable. Es raro presenciar a alguien transformar el aislamiento absoluto en fortaleza. Es raro ver la improvisación elevada a forma de arte por necesidad. Ella se volvió para mirarlo. La mayoría de los guerreros luchan como parte de una unidad que obtiene fuerza de sus compañeros. Luchaste completamente solo sin apoyo, sin esperanza de alivio. Y aún luchaste con excelencia. Esa es una demostración profunda de lo que un individuo puede lograr cuando se niega a aceptar la derrota. Tuve miedo todo el tiempo. El miedo no es debilidad. Luchar a pesar del miedo es coraje. Encarnaste el coraje en su forma más pura. Sola, asustada, enfrentando probabilidades imposibles, aún negándose a rendirse. Pasaron los meses. Marcus se curó física y emocionalmente. Aceptó un puesto como consultor táctico del ejército Zulan. Se encontró sorprendentemente contento. Entonces llegó un barco diplomático humano. Entre la delegación había enlace militar que reconoció el nombre de Marcus. Un coronel lo miró como si viera un fantasma. Sargento Caín, está vivo. Te teníamos listado como guía. Me quedé atrás, dijo Marcus simplemente. Sobreviví. La historia salió a la luz. La delegación quedó conmocionada por las grabaciones de su defensa de 6 meses. Su batalla final, la declaración de santuario de la emperatriz. La alianza terrestre lo quería de regreso. Ofrecieron medallas, ascensos, honores. Marcus los rechazó. No necesito tus medallas. Te necesitaba hace 6 meses cuando estaba viendo el último transbordador partir sin mí. ¿Dónde estabas entonces? No lo sabíamos. No lo comprobaste. Presentaste el papeleo y seguiste adelante. Era una pérdida aceptable. Hizo un gesto a los oficiales Zulan que estaban cerca. Fueron testigos de lo que sobreviví. Valoraron lo que logré. Me dieron santuario cuando no tenía otro lugar. Mi lealtad no es a los militares que me olvidaron. Es para el imperio que vio mi valía. La delegación humana finalmente partió sin él. Marcus permaneció con los Zulan como consultor táctico, como instructor, como el legendario humano cuya defensa se convirtió en un estudio obligatorio para todas las academias militares del imperio. Años más tarde, la emperatriz lo visitó en el centro.
de entrenamiento donde enseñaba improvisación defensiva. Sus colores de piel eran cálidos y complacidos. Después de clase, ella se acercó. ¿Has encontrado un propósito aquí? Lo he hecho, Marcus estuvo de acuerdo. Más de lo que nunca tuve. Aquí, mi experiencia importa. Mi supervivencia significa algo. Nunca fuiste una anomalía estadística, Sargento Cain. Fuiste un ejemplo de lo que un guerrero puede lograr cuando se niega a aceptar la derrota. Ese ejemplo ha inspirado a miles, ha cambiado la forma en que abordamos la guerra defensiva. Ella hizo una pausa. Te vi luchando solo contra probabilidades imposibles, y supe de inmediato que ningún ejército podría igualar esa determinación. Esa determinación no puede ser entrenada. Debe ser inherente. Tú lo posees. Y al reconocerlo, al protegerte, mi imperio gana algo invaluable. Obtuvimos un ejemplo vivo de excelencia guerrera en su forma más pura. Marcus sonrió. Solo intentaba no morir. Y al tratar de no morir, creaste una leyenda que nos sobrevivirá a los dos. Las historias se extendieron por las galaxias sobre el humano solitario que se ganó el respeto de un imperio no a través de la conquista sino a través de una resistencia imposible. Pero la piel de la emperatriz cambió a colores profundamente respetuosos. Ese es tu legado, Marcus Cain. No el soldado que tu gente olvidó, pero el guerrero y el imperio recordarán para siempre. Se pararon juntos mirando los campos de entrenamiento a la próxima generación aprendiendo del humano que se negó a rendirse. Marcus se dio cuenta de que quedarse atrás en Cresnel no era el final de su historia. Fue el comienzo de algo más grande. Había luchado solo durante 6 meses, no por la gloria, sino porque ceder era impensable. Y en esa posición solitaria, había creado algo que trascendía su propia supervivencia. Demostró lo que era posible cuando un guerrero se negaba absolutamente a morir. La emperatriz había sido testigo de su batalla final y había visto algo que valía la pena preservar, proteger, incorporar al corazón de la tradición militar de su imperio. Marcus Cain había sido olvidado por su propia gente y dejado morir. Pero había sido encontrado por un imperio que entendía el valor de lo que había logrado. Y en su reconocimiento, había encontrado algo que nunca había tenido. Reconocimiento de que su valía iba más allá de seguir órdenes. Era la sombra de la muerte, el solitario defensor del puesto avanzado Z7, el humano que aguantaba cuando era imposible aguantar. Y su leyenda se extendería por las estrellas, llevada por el imperio que había presenciado su posición y había cambiado para siempre al ver a un guerrero negarse a aceptar la derrota. A veces, ser olvidado es el comienzo de ser recordado.